Nosferatu es una película de horror gótico alemana de 1922 que influyó mucho en los inicios del cine. Logró mostrarnos un mundo más oscuro y macabro gracias al expresionismo alemán que utilizaba la iluminación y sus sombras para demarcar las emociones y estados psicológicos. Era una adaptación no autorizada de Drácula de Bram Stoker, casi que le cambiaron el nombre solo por derechos de autor. Aunque ya había otras películas de vampiros antes, Nosferatu fue la que consolidó por primera vez el género y creó el arquetipo de todo lo que asocias a día de hoy con estos demonios chupasangre. Está hasta gratis en YouTube y vale la pena verla aún a día de hoy porque es una experiencia muy única y diferente a todas las otras películas modernas que has visto. Es una cinta muda, sus diálogos se leen mediante cortes, además sus icónicas escenas e imágenes siguen siendo impactantes y memorables, escenarios y vestuarios que junto al estilo antiguo de la cinta añaden un aura de misticismo a esta experiencia única. Además, ¿cómo no querer verla después del pedazo de cameo épico que se aventó en Bob Esponja? ¿Quién jugaba con las luces? Aunque la película es de 1922, la historia se ambienta en 1838, casi 100 años antes. Me parece interesante esta separación de tiempo porque otros 100 años después saldría su remake. Nosferatu de 2024 fue dirigida por Robert Eggers, uno de los directores más importantes del terror actual. La Bruja y el Faro nos volvieron a demostrar la oscuridad que se oculta en el mundo y en lo más profundo del ser humano, por lo que este remake era muy esperado. Evidentemente no es necesario ver la original para disfrutar esta, pero quizás tener algo de contexto te ayuda a entenderla mejor. Nosferatu es un ejemplo perfecto de horror gótico. Este surgió durante el siglo XVIII como respuesta a la modernización que se vivió en esa época. Las sociedades comenzaban a depender más de la ciencia y su filosofía. La ilustración vino a mostrar la luz que siempre estuvo buscando el ser humano, pues el horror gótico servía para reavivar aquellos temores primordiales de nuestra especie, lo indefenso que nos encontramos hacia lo que sea que se oculte en la oscuridad. Se utilizaba la noche, lo nocturno, como representación del mal. Muchas de sus criaturas se inspiraban en leyendas clásicas del antiguo mundo. Brujas, fantasmas, hombres lobo, monstruos y vampiros atormentaban a las deplorables personas que tuvieran el infortunio de topárselos. Estos últimos tuvieron un papel especialmente importante durante la era victoriana, donde se vivió una epidemia de tuberculosis, la cual moldeó a su sociedad en varios aspectos, desde el arte hasta la belleza. La piel pálida se consideraba un símbolo de elegancia, y la sangre, roja carmesí, vista como un color romántico. Además, la peste generó una epidemia como pocas veces se ha registrado en la historia. Las ratas transportaban la condenada bacteria que cobró la vida de más de un tercio de la población de Europa. Estas alimañas junto a otros animales servían como símbolos malignos. Su mera aparición era un augurio de muerte. Todas estas calamidades se veían envueltas en muchas supersticiones. Sus orígenes eran atribuidos a entes sobrenaturales, esoterismo y ocultismo, magias arcanas y prohibidas que invocaban fuerzas demoníacas para generar caos en la tierra. Hay grandes ejemplos de la literatura gótica de ese entonces, pero uno de los más famosos, Drácula de Bram Stoker, el cual era un reflejo de la opulencia y frialdad que reinaba en las clases altas, una metáfora de lo desalmados y literal abusadores que eran, casi como si manipularan y consumieran toda la vida de las otras personas, pero además plasmaba el líbido que se intentaba reprimir para aparentar una moralidad muy estricta en público, pero a oscuras se ocultaba ese deseo de posesión y la tentación de la lujuria que reside en nuestro anhelo por lo prohibido. Y dije todo esto porque Nosferatu logra plasmar todo el horror gótico en una sola película, todos los temores que se vivían en aquella época, lo susceptible y frágiles que somos ante lo macabro. La película está literal y simbólicamente envuelta en sombras. Estas se utilizan para demostrar el poder y control que el demonio tiene sobre las personas y la ciudad. Su matanza genera tal cantidad de muertes y enfermos como si fuese la peste misma. Sumado a la excelente ambientación de la época, locaciones como castillos, callejones y pueblos alejados de la seguridad de la modernización que crea entenderlo todo, pero la cual fracasa rotundamente al descubrir lo que se oculta en la noche, se crea un aura de superstición y temor que acecha toda la cinta, un reflejo que demuestra que a pesar de los siglos que nos separan, quizás no somos tan diferentes a día de hoy, ya que al haber sido azotados nuevamente por una pandemia, nuestra especie intentó regresar a la seguridad del oscurantismo, y en muchos casos se dejó llevar por la desesperación ante tal horror. Y por supuesto, sus personajes nos muestran a personas que sucumbieron ante estos delirios, originados por las fuerzas oscuras del mundo. Se vieron plagados de horrores tan atroces que no los dejaban en paz ni en sueños. Una delgada línea divide nuestro mundo con el de las pesadillas más horribles del ser humano. Sus protagonistas son tentados por lo prohibido. Deberán estar dispuestos en adentrarse al abismo, pues para desafiar al mal y finalmente vencerle, primero se debe conocerlo en carne propia.
Por todo esto y más, te recomiendo que vayas a ver al vampiro Nosferatu al cine. Ahora sí podrás invitar a la morrita gótica o vato edgy que te gusta y no parecer un poser que ni sabe que fue a ver.